Y al resto del mundo un año después, la Dreamcast fue el quinto y último intento de Sega por triunfar en el mercado de las consolas. Al momento de su lanzamiento, la consola tenía un nivel tecnológico muy por delante de las consolas de la competencia, pero ni aun esto la pudo salvar de la mala reputación que le otorgaron gratuitamente sus hermanas Sega Saturn, Sega 32X y Sega CD. Siendo así, tanto los jugadores como los desarrolladores de videojuegos dudaron de la capacidad de Sega de llevar el proyecto a buen fin. Resultado: tan solo 10,6 millones de unidades vendidas en sus cortos 3 años de vida. Como puesto número 9 está la TurboGrafx 16. La TurboGrafx 16, TG16, fue lanzada al mercado norteamericano en 1989, siendo considerada todo un éxito en Japón. Pero la consola nunca pudo acomodarse en ese mercado debido a dos razones primordiales. La primera de ellas, las tácticas de competencia desleal que Nintendo utilizó en su contra, y que ahora son ilegales, y por las cuales los desarrolladores de videojuegos se veían obligados a elegir entre hacer juegos para la TG16 o para la NES. Y la segunda, una mala estrategia de mercado que, habiendo triunfado en Japón, fue un verdadero fracaso en territorio americano. Para 1991, ya la consola pasaba a la historia, con tan solo 10 millones de unidades vendidas alrededor del mundo. Como puesto número 8 está la Saturn. La Sega Saturn fue lanzada al mercado americano meses antes que la PlayStation de Sony, en 1995. Pero como le pasaría más adelante a Dreamcast, no logró estar más de 3 años en los ojos del público. Su alto costo de dólares americanos 399 asustó y alejó a potenciales compradores, así como una complicada arquitectura de multiprocesamiento ahuyentó a los desarrolladores, dejando a la consola con una poca diversidad de juegos. Como resultado, la mucho más sencilla PlayStation logró conquistar rápidamente el mercado, convirtiéndose en una de las consolas mejor vendidas de la historia. La Sega Saturn no pudo alcanzar más que 9,5 millones de unidades. Como puesto número 7 está la Sega CD. Los discos compactos, o CDS, eran la sensación del momento a principios de los 90 cuando Sega lanzó el primer agregado para la Genesis que utilizaba realmente juegos en 16 bits. Sin embargo, enfrentaban un triple problema. El aparato era muy caro, dólares americanos 299, fue lanzado muy tardíamente dentro de la época de los 16 bits y además no mejoraba mucho, por no decir nada, la experiencia jugar. Aunque uno de los mejores juegos de la saga de Sonic fue lanzado para esta consola, Sonic CD, nunca pudo alcanzar los niveles deseados de venta. Al final, tan solo 6 millones de unidades fueron adquiridas. Para empeorarlo todo, la Sega CD marca el comienzo de la pérdida de apoyo que los sistemas de Sega sufrirían a partir de ese momento, y que finalmente acabaría con la compañía. Como puesto número 6 está la 3DO. La 3DO Interactive Multiplayer, o simplemente 3DO, fue la primera consola en 32 bits en llegar al mercado. Diseñada por el fundador de EA, Trip Hawkins, esta pequeña fue lanzada al mercado en septiembre de 1993 bajo la marca Panasonic. A pesar de una campaña de lanzamiento masiva y una capacidad sin precedentes, la máquina no logró convencer al público para que pagara los exorbitantes dólares americanos 700 que costaba. Tampoco le ayudó competir con el sobresaturado mercado de videojuegos de la primera mitad de los años 90. Tan solo 2 millones de unidades fueron vendidas. Como puesto número 5 está la Virtual Boy. Nintendo lanzó la Virtual Boy en el verano de 1995, apenas unos meses después de la Sega Saturn. En ese momento, el mercado no era el ideal para una nueva consola, y con su precio de dólares americanos 180, esta no tan portátil consola no tuvo una muy buena acogida dentro del público consumidor. Luego de un año y tan solo 770.000 unidades vendidas, Nintendo descontinuó la consola, y amablemente le pidió a su diseñador, Gunpei Yokoi, que abandonara la compañía. Como puesto número 4 está la CDI. Si alguna vez ha existido una consola que nunca supo realmente quién o qué era, esa es la CDI. Similar a la Sega CD, la CDI de Philips tenía la capacidad de correr juegos en CD a 16 bits.
Lanzada al mercado en 1991 y promovida a través de una innumerable cantidad de molestos infomerciales, la máquina se promocionaba como toda una unidad interactiva que incluía software educativo, música, títulos de automejoramiento y videojuegos. La llegada de consolas más baratas selló su destino, aunque de manera casi desquiciada Philips siguió promocionándola hasta mediados de 1998, cuando finalmente fue descontinuada luego de tan solo 570.000 unidades vendidas en 7 años. Como puesto número 3 está la Atari Jaguar. El Atari Jaguar fue la última consola de Atari, en un intento por crear una consola financieramente exitosa. Puesta en venta en noviembre de 1993, promocionada como una consola de 64 bits, aunque en realidad tan solo era de 32, y a un precio de dólares americanos 250, la consola llevaba el eslogan publicitario "Haz las matemáticas do de math". Vendiendo tan solo 250.000 unidades, no es extraño que la consola con el peor mando jamás creado por el hombre esté en el tercer lugar de nuestra lista. Como puesto número 2 está la Sega 32X. La 32X es el epítome del fracaso de Sega. Lanzada al mercado en noviembre de 1994, este segundo agregado para la Sega Genesis dejó a los consumidores aún más confundidos que el anterior agregado, Sega CD. Muchos se preguntaban, ¿realmente cuántos agregados de 16 bits puede necesitar una persona? Al final, aquellos que de corazón creyeron en toda la campaña de mercadeo de Sega terminaron gastando dólares americanos 650 por un sistema que en total pesaba tanto como un pequeño perro. El problema interno tampoco ayudó. Sega of America, división de Sega que desarrolló el 32X, no tenía ni idea que al mismo tiempo la división japonesa diseñaba la Sega Saturn. Siendo así, y sin el apoyo completo de la compañía, Sega 32X vendió 200.000 unidades en los pocos meses que estuvo en los anaqueles. Como último puesto y peor consola está la Apple Pippin. Las compañías Apple y Bandai hicieron equipo en 1995 para diseñar una consola de nueva generación, y la falta de experiencia de ambas en el campo de los videojuegos les cobró cara la factura. Con un precio de lanzamiento de dólares americanos 599, la consola no solo era más cara que sus competidoras del momento, sino que además tenía menor capacidad en todos los aspectos. Vendiendo una ridícula cantidad de 42.000 unidades antes de ser descontinuada en 1997, y habiendo llegado a uno de los más altos puestos de la lista los peores productos tecnológicos de todos los tiempos de la revista PC World, la Apple Pippin es nuestro número 1 de las consolas de alto perfil que fracasaron irremediablemente. Estas consolas son tan malas que ni yo las conocía, tuve que investigar, así que ya saben. Esto va a los creadores de videojuegos: nunca hagan las cosas por hacerla que fracasaran.